Dios nos ayuda y vamos a hacerlo. En esta hora yo quisiera pedir la dirección de Dios para poder introducirnos en su palabra con este mensaje que Dios nos ha compartido el día de hoy. Oremos. Amado Dios y Padre, bendito sea tu nombre. Pedimos tu dirección, la bendición de tu Espíritu y de tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Bendice quienes se conectan para escuchar tu palabra. Tu Espíritu nos dirige. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos saludar a nuestros amigos que reciben a diario nuestras matutinas a través de los grupos de WhatsApp. También a quienes nos siguen en la página de Facebook. Estamos también como Reflexiones y Matinales del Soconusco. La intención de esta página es siempre, está enfocada en el ministerio evangélico. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ese es el propósito, llevar el mensaje del evangelio al mundo, donde las redes sociales, el internet tenga acceso. Y esperamos que sea de bendición y ayuda para nuestros oyentes. Muy bien, la pregunta siempre que existe en la mente, o existió en mi mente, hermanos, desde mucho antes. Yo pasé en mi vida por 3 etapas de la creencia en Dios. Nací en una iglesia tradicional, ¿sí?, con costumbres y hábitos, tradiciones. Pero al leer la Biblia descubrí que no era ahí. Me fui por otro lado a estudiar la Biblia con otras personas, hasta que llegó el momento en que Dios me envió un ángel para llevarme el evangelio. Y es lo que Dios utiliza, ángeles, para compartir la palabra de Dios. Aunque no son ángeles con alas, pero son seres humanos movidos por el amor para poder compartir el evangelio. Así que en esta hora quiero hablarles de un punto. Hay por lo menos 4 puntos que marcaron la diferencia entre la doctrina que yo había recibido y la que hoy sostengo. Hoy sostenemos la palabra de Dios, con un escrito está. Y hoy queremos hablar de un mensaje que le quiero poner por título: la ley de los sacrificios. ¿Qué tiene que ver la ley de los sacrificios con nuestra salvación? Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21. De hecho, la lectura no está solamente en el 21, está desde el versículo 9 al 21. Y dice Génesis 3:21 así: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando nosotros leemos la historia que nuestros padres pecaron, desobedecieron, fueron engañados vilmente por el enemigo porque se dejaron engañar, aun cuando Dios les había dicho: no toquen de ese árbol para que no mueran, ellos se dejaron guiar por las mentiras del diablo cuando le dijo: no morirán, al contrario, serán como dioses. 2 mentiras grandes ahí. Pero se dejaron engañar a sus padres. Pero Dios, la gracia no viene hasta en el Nuevo Testamento. La gracia entra en el momento que pecaron nuestros padres en el jardín. Ahí estaba la gracia, porque ellos debían de haber pecado y haber muerto al momento, pero no murieron. El amor, estaba la promesa, estaba establecido una esperanza para el pecador, y ellos fueron los primeros que recibieron esto. Así que la Biblia menciona y verdad que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Aquí surge la primera pregunta: ¿qué animalito fue el que murió ahí para vestirlos? Para saberlo, yo quiero llevarlos a un contexto. La Biblia dice, hermanos, que la Biblia no dice qué animal fue el que fue sacrificado. Pero vamos a utilizar el contexto. Vamos a hacer una exégesis de este texto de Génesis 3:21. Nos vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y dice así el versículo:
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuchen bien, pongan bien atención, pongan la lupa aquí. Este Cordero fue muerto desde antes, desde el principio del mundo. ¿A qué se está refiriendo Juan el teólogo aquí? Cuando dice que el Cordero que fue muerto desde el principio de la creación, se está refiriendo al Cordero que fue sacrificado por nuestros primeros padres ahí. Con eso fueron vestidos, con la piel y con la sangre. Simbólicamente a futuro estaba la salvación de Cristo. Queda resuelta la pregunta: ¿qué animal sacrificó y quién lo sacrificó? Ahorita lo vamos a ver. En primer lugar fue un cordero. No estamos titubeando ni vacilando, estamos en base a la Biblia. Que el animalito que Dios sacrificó ahí, que no fue Dios, fue el hombre, ahorita lo vamos a ver, fue un cordero. Porque aquí Juan lo está diciendo. El mismo que dijo allá en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era el mismo que estaba siendo sacrificado allá para vestirlos, para vestir su vergüenza, dice la Biblia, porque ellos sintieron vergüenza que estaban desnudos, pero Dios los vistió, su amor y su misericordia. Bien, así que entonces aquí está claro entonces, ¿quién sacrificó al Cordero? Fue Cordero en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿quién sacrificó el Cordero? No fue Dios el que lo sacrificó. Vamos a ir a la Biblia ya en el Antiguo Testamento, cuando ya Moisés entró a darle seguimiento a esa ley. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 4, versículo 33. Dice el texto así: el que pecaba tenía que llevar su cordero, y ese cordero lo tenía que morir degollado por el mismo pecador. Lo llevaban al santuario, el sacerdote hacía su ceremonia, ponía la mano sobre el pecador y la mano sobre el cordero. Y después simbólicamente pasaba el pecado del pecador, caía sobre el corderito y el corderito tenía que morir. Qué precioso símbolo, ¿verdad? Cristo es el Cordero de Dios que murió por los pecadores, que ni lo merecíamos, ¿verdad? Pero Él, su gracia y su amor, es algo que nunca el ser humano va a poder entender a cabalidad, y por eso hay muchas negativas en contra de la palabra de Dios, de su iglesia el día de hoy. Muy bien, ¿qué dice Levíticos 4:33? Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Y el verso 35 dice: después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Quién era el que tenía que matar el corderito? El pecador. Por eso ahí en Génesis 3:21, no fue Dios el que mató al animal, tuvo que haber sido ¿quién? Adán. Adán vistió el animalito, mató al animal, mató al cordero, y él era el pecador. Por eso la Biblia, vamos a ir llevando una secuencia. Aquí vemos los dos tipos de adoradores. Por ejemplo, ya en Caín y en Abel, Dios les había dado clara indicación. Así como le habló a Adán, le habló a Eva, así le habló también a ellos. Van a ser las ofrendas que me van a traer, van a ser corderos. Y la Biblia dice que Abel obedeció a Dios y llevó un cordero, el mejor, el más gordo de su rebaño, porque él era pastor de ovejas. Caín era el agricultor de la tierra. También llevó una buena ofrenda, pero no llevó la ofrenda que Dios le dijo. Y la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque las ofrendas eran simbólicas, tenían símbolos de salvación. El evangelio ahí aparece en el jardín del Edén. Abel llevó el corderito que representaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que representaba a Jesús. Esa es la ley de los sacrificios. Y aquí vemos otro punto importante. El primer mártir por ser fiel a Dios
fue Abel. ¿Quién lo persiguió? El diablo utilizó a su mismo hermano para matarlo, pensando que iba a terminar la promesa, ¿verdad?, de Dios que le había hecho. Pero entonces vamos a ir adelante. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Y aconteció andando el tiempo, Génesis 3, 4, 3. Génesis 4, 3, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice el verso 5, el 4:4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Las ofrendas de los sacrificios, hermanos, eran muy significativas para nuestros primeros padres. Dios le pidió a Abraham su hijo como sacrificio. Hermanos, era una figura de un padre dispuesto a dar lo que más amaba y de un hijo dispuesto a hacer la voluntad de su padre. Por eso se nos ha enseñado y hemos extraído esta idea, esta porción, ¿verdad?, de que Abraham representaba a Dios y su hijo Isaac representaba a Jesús. Un hijo dispuesto, ¿verdad?, a morir como ofrenda para Dios y un padre dispuesto a dar a su hijo. Y saben, hermano, que eso está reflejado en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando Abraham obedeció a Dios, iba a sacrificar a su hijo. Dice en el capítulo Génesis 2, 22, 11. Le dijo Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Sigue la lectura. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué interpretación más bonita esta, hermanos! Los sacrificios eran símbolo del sacrificio de Cristo que iba a venir a cumplirse. Vamos a continuar, hermanos, en Noé, después que estuvo 150 días flotando en el agua, en el arca que Dios le había mandado que hiciera. 150 días equivale a 5 meses. Dice la Biblia que cuando él bajó, según Génesis capítulo 8, versículos 19 y 20, Noé había metido 7 animales limpios y 7 hembras y 7 machos limpios. Y de los animales inmundos Dios le dijo, mete una hembra y mete un macho. Entonces, cuando dice la Biblia aquí en Génesis 8, 19, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuando Noé baja del arca como gratitud a Dios, hermanos, él sacrificó también animales limpios. Ellos sabían qué animales iban a sacrificar, así que no sacrificó. Así que seguimos con los textos bíblicos. Dice en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Los altares eran para sacrificar los corderos como sacrificio. Después que Dios le dio la promesa, Abraham fue removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová, según Génesis 13, 18.
Hasta aquí hemos tenido una secuencia de la ley de los sacrificios que empezaron desde el jardín del Edén. Y ahí vinieron, los hijos de Dios sacrificaron cordero. Recuerden que desde el principio aparecen los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres representan la descendencia de Caín y los hijos de Dios representan a los hijos de Dios. Así que entonces, este asunto aquí, hasta aquí termina. Abraham sacrificó, Noé sacrificó, y no dudamos que todos los demás, los 10 patriarcas que hubieron los 10 patriarcas que hubieron, ellos sacrificaron corderos. Ahora, por eso a esto se le llamó la ley de los sacrificios en esta parte. Pero ahora, ¿qué es a qué se le llama la ley mosaica? Este es un punto de bastante que no hay claridad de muchos, y es un punto relevante que necesitamos verlo a la luz de la Escritura. Así que hasta aquí hemos visto parte, no lo hemos visto todo, pero hemos visto parte de la ley de los sacrificios que se hacían anteriormente. Aquí vemos entonces que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y Dios llamó a Moisés para que él trabajara en este movimiento de sacarlos. Conocemos la historia, pero no vamos a hablar de todo. Solamente aquí vemos que cuando ya cayó la última plaga, que fueron 10, iban a celebrar la Pascua. Pero Dios le dijo a Moisés: dile a los israelitas que maten el cordero y que unten su sangre en el dintel de sus puertas y de sus casas, para que cuando pase el ángel destruyendo de noche, vea la sangre y no haya mortandad en esa casa. De manera que entonces aquí empezó la ley que hoy muchos no lo entienden, la ley mosaica. La ley mosaica, verdad que ha causado, y cuando yo conocí el Evangelio, esa ley mosaica fue la que para mí era un enredo, era un tejido que estaba así en mi mente, porque así me habían enseñado, ¿verdad? Que no había claridad sobre eso. Pero aquí, gracias a la Biblia, hoy hemos entendido que porque hay 2 iglesias, solamente podemos separar 2 iglesias, la verdadera y la falsa. Pero vamos a la Biblia. Aquí se le llamó la Pascua a la ley de Moisés. Este cordero pascual, moría el 14 de abril, y exactamente el 14 de abril murió Jesús. Cayó en viernes. Y aquí vamos a ir a la Biblia entonces, según Éxodo 12:1. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año, según Éxodo 12:2. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Escuchen bien, aquí hay figuras, hay símbolos de Cristo. Un macho sin defecto, perfecto. Jesús fue perfecto, pecado en todo, dice, pero sin pecado. Dice el 12:6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, según Éxodo 12:6. Éxodo 12:7: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 12:13: y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en medio del lebrío, y untad el dintel y postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. Así que, mis hermanos, aquí vemos entonces la ley ya en los tiempos de Moisés. Aquí todavía tampoco existía la ley. Aquí Dios los había sacado de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían atravesado el desierto. Y entonces cuando ya salieron, Dios aquí les dio la orden. La Pascua, el cordero que iba a morir ahí simbolizaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Por eso Cristo cuando viene, Él vino a liberarnos del pecado. El cordero aquí era símbolo de ¿quién? De Cristo. Vamos a seguir viendo. Así que esa es la famosa ley mosaica. Aquí no estaba establecido, pero ahorita vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículo 9, versículo 24 al 26. No lo vamos a leer todo el versículo, para todo el capítulo, solamente los versículos claves para que saquemos una conclusión. Muy bien. Deuteronomio 31, 9 dice lo siguiente: y escribió Moisés esta ley. ¿Quién la escribió? Moisés. Y la dio a los sacerdotes. ¿Quién la escribió? Moisés. ¿A quién se la dio? Se la dio a los sacerdotes. Esto para que vayamos sacando la conclusión. Dice el texto así: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. El verso 24: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, escuchen, la ley de Moisés estaba escrita en un libro. Los 10 mandamientos están escritos en tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios, según Éxodo 31, 18. Aquí tenemos que separar, tenemos que entender cómo está el plan. Muy bien. Vamos entonces aquí. Dice el verso 24, 31, 24 de Deuteronomios: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Verso 25: y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Cuando Moisés, esa ley, esto es importante, ¿verdad? Esto marca la diferencia, y esperamos que para muchos que no han entendido esta parte de la Biblia pueda quedar claro. Moisés escribió la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, pan sin levadura, hierbas amargas, fiestas solemnes. Esa ley estaba escrita en un libro, y Moisés se la entregó a los levitas, los que Dios había elegido para sacerdotes dentro de su santuario. Ellos eran los responsables de darle seguimiento a esa ley. ¿Sí? Ellos eran los responsables. Entonces, esta ley no podemos revolverla con la ley de Dios. Hoy estamos tocando la ley de los sacrificios y la ley mosaica. En el siguiente punto vamos a ver la ley de Dios, que no es la misma. Por eso aquí entonces surgen unas preguntas. Esta ley que Dios le dio a los sacerdotes, la iban a poner al lado del arca. Adentro del arca de Jehová estaba la ley, la tabla del testimonio, los 10 mandamientos que Dios había escrito estaban dentro del arca. Y entonces esta ley mosaica que escribió Moisés, y valga la repetición, de que iba a estar afuera. Tenemos que entender muchas cosas, hermano. La ley mosaica habían 313 leyes. Había muchas leyes incluidas ahí. Pero dentro de esa ley estaba la ley de los sacrificios.
Bueno, vamos a seguir para seguir comprendiendo. ¿Quién la escribió? Moisés. ¿A quién se le entregó a los sacerdotes? ¿En dónde les dijo que la guardaran? A un lado del arca. La ley mosaica consistía entonces ¿en qué? En sacrificios y fiestas, y fueron las que Cristo abolió en la cruz. Vamos a ir entonces entendiendo, ya metiéndonos ahora al Nuevo Testamento. El libro de Isaías 53, ahí habla del Cordero de Dios, hermanos, que va a ser inmolado. Así que entonces, ese corderito, hermanos, vino a través de todos los siervos fieles de Dios, los profetas, ellos sacrificaron. Vamos a pasar aquí, miren lo que dice el libro de Efesios ahora en el Nuevo Testamento. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 15. Aquí nos habla acerca de esa ley mosaica. Dice, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Aquí nos dice la Biblia, ¿verdad?, que la ley mosaica fue la que Cristo abolió, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y dice el capítulo 2, versículo 16 de Efesios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso el libro de Mateo capítulo 27, versículo 51. Este es un texto muy bonito. Miren lo que dice. Mateo 27, 50 y 51. Aquí terminaron dos cosas cuando Cristo murió en la cruz. Una, terminó el ministerio de los sacerdotes. De Cristo para acá ya no hubieron más sacerdotes. Cuando Cristo sanaba a un endemoniado, a un enfermo, le decía, ve al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés ordenó. Hasta ahí estaban los sacerdotes. Cuando Cristo muere en la cruz, hermanos, vamos a leer lo que dice aquí. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahí terminó la ley mosaica. Ya no más sacrificios. En la Pascua tenía que matar un cordero. El sacerdote estaba en el templo ya con el cordero amarrado, ya con el cuchillo en la mano para degollarlo. Cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, aquel cordero salió corriendo, porque terminó la ley de los sacrificios. Hasta ahí concluyó la ley mosaica. Por eso, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 46, dijo Jesús, si creen ustedes en la ley de Moisés, creerán en mí, porque de mí escribió él. Si no creen ustedes en la ley de Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Porque de mí escribió él. Bendito sea el nombre de Dios, porque en su palabra no hay para dónde. El mundo podrá enseñarnos 1000 caminos, como decía el refrán, que 1000 caminos había para llegar a Roma. Eso era cierto, pero para llegar al cielo solamente hay un camino, y ese camino se llama Cristo Jesús. Vamos a ir. Cuando Jesús murió, entonces el templo perdió su valor. Ya la presencia de Dios ya no estaba en el templo. Salió Dios de ahí, de ese lugar. Por eso cuando Jesús se encontró con la samaritana y le dijo, mujer, la hora viene cuando ni en Jerusalén, ni en las montañas, van a adorar. Ahora van a adorar a Dios en espíritu y en verdad,
y en todo lugar. Desde entonces Jesús dijo, donde quiera que ustedes estén, yo estoy con ustedes siempre. Vamos a continuar entonces aquí. Este versículo tiene dos direcciones, entonces la finalidad de la ley y los sacerdotes terminaron. Quiero irlos para ir cerrando lo que dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 4. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Escuchen, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Puede tener dos direcciones este versículo. Dice la finalidad de la ley, llevarnos a ¿quién? A Cristo. El fin de la ley fue Cristo. Él murió aboliendo eso en su carne. En su carne. Él cargó el pecado de todos. Por eso Cristo fue el fin de la ley de los sacrificios. Y vean lo que dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley mosaica no tenía como finalidad salvar. No. Nosotros no guardamos el sábado ni guardamos los 10 mandamientos porque nos salvan. No, la guardamos, hermano, porque nos lleva a Cristo. Cristo, hermanos, es el fin. Él es el centro de la ley. Así que entonces vamos a ir viendo aquí entonces. Vean lo que dice Romanos 8:3. Por eso no podemos confundir la ley mosaica con la ley de los 10 mandamientos. Romanos 8:3 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, escuchen, por cuanto era débil por la carne, no está refiriendo a los 10 mandamientos, está refiriendo a la ley mosaica. Esa ley no era perfecta, era un símbolo que iba a tener un fin. Era una sombra, ese Hebreos 10:1, era una sombra de lo que había de venir. Y cuando Cristo viniera, esa ley iba a terminar. Terminó la ley mosaica. Ahora Romanos aquí nos dice que esta ley era porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Escuchen, es que la ley de los sacrificios no era para salvar, era símbolo de quién, de Cristo. Pero los que murieron, los que morían, hermanos, no morían con la fe puesta en el cordero, en ese animal. Su fe estaba adelante, hermanos, estaba adelante en que un día se iba a cumplir la promesa del Hijo de Dios. Ellos lo vieron de lejos, la iglesia primitiva, hermanos, lo vivió en el centro, en el tiempo del cumplimiento, y hoy nosotros lo estamos viviendo en el tiempo final. Así que hoy nosotros aceptamos y creemos el sacrificio que fue en el Edén, vino a ser en los tiempos finales, en los días que vivimos hoy. Y hoy, hermanos, veamos entonces lo que dice aquí más adelante. Cristo era y es y será el Cordero. El siguiente día, según Juan 1:29, y mirando Juan a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí termino sobre Jesús. Aquí termino, hermanos. Sobre Jesús cayó la maldición que era para nosotros. Todo el que moría en una cruz, hermanos, era maldito. Por eso a mí me admira aquellos hermanos que dicen: no, mira que la ley es maldita. Según Gálatas 3, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Ahí hay otra mala interpretación. Por eso aquí veamos qué es lo que dice la Biblia, hermanos. Todo el que moría en la cruz era maldito. ¿He escuchado a muchos creyentes decir que la ley es maldita? ¿O el que guarda la ley es maldito? Yo sí lo he escuchado. En realidad, hermanos, maldito es el que no cumple la ley. Eso lo dice Gálatas 3:13. Que el que no cumple la ley para hacer las cosas es maldito. Vamos a ir al libro de Deuteronomios capítulo 22, versículo 3. ¿Cuál fue el crimen? Ahí, hermanos, ahí dice que todo aquel que violaba la ley de Moisés era colgado en un madero
y era maldito. Ese sí moría por su pecado y era maldito porque moría en la cruz, moría en un madero, que es lo mismo que una cruz. Cambia la forma, pero el significado es lo mismo. Entonces, vamos a ir a la Biblia. Dice, ¿cuál fue el crimen o delito de nuestro Señor Jesucristo? Ninguno. Él llevó nuestras culpas sobre madero. Él murió por nuestros pecados. La maldición que caía sobre el ser humano, Él la llevó en su propio cuerpo. Dice la Biblia aquí en Deuteronomio 21:22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que hermanos, Jesús murió por nosotros, no mereciéndolo. Su amor, su paciencia, su misericordia, es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera grande es el amor de Dios para salvar al hombre pecador. Por eso no pensemos, ¿verdad?, que los que ahora cometemos pecado, Dios va a pasar por alto nuestro pecado. No. Mientras nuestros pecados no sean borrados, no sean confesados, no nos arrepintamos, no nos convirtamos, no los confesemos al verdadero intermediario que es Cristo, Dios no va a pedir cuenta de eso. Para ir cerrando, miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada ahora por los que oyeron? ¿Cuántos aceptamos el sacrificio hecho por Cristo? Ahí pueden escribir un comentario. ¿Cuántos aceptamos, hermanos? ¿Podemos contestar una pregunta ahí? ¿Quién era el maldito? ¿Era la ley o era el que moría por su pecado? Esperamos habernos dado a entender, hermanos, en este mensaje, que es la ley de los sacrificios que en los días de Moisés, que vino el legislador, el que Dios eligió, ya se le llamó la ley mosaica. Hoy la ley mosaica ya no existe. Cristo la clavó ¿en dónde? En la cruz. Según Colosenses 2:14-16. Dice que Él clavó en la cruz esa ley, que era débil, era imperfecta. Es un tema muy largo y profundo, pero hasta aquí lo dejamos. Esperamos haber contribuido un poquito en el estudiamiento de ese tema. Que no es la ley de Moisés, la ley de Dios. En nuestro siguiente punto vamos a ver la ley de Dios, sus características, cómo difiere. Es muy diferente. La ley de Dios es eterna, la ley de Dios es perfecta. No termina porque Dios es eterno. El verdadero propósito de la ley mosaica y el verdadero propósito de la ley de Dios. Dios le bendiga a mis hermanos donde quiera que nos hayan visto. Un saludo para todos y esperamos que podamos confiar en la sangre preciosa de Dios, con la cual fuimos lavados y comprados desde el día en que creímos en Él. No adoremos, dice la bestia, ¿verdad? La bestia es el gobierno que quita la adoración a Dios. Eso estaba profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Alguien que se iba a poner a la verdad, iba a seguir en sus errores, sus tradiciones, a hacerle promoción a sus tradiciones y quitar la verdadera adoración. Que Dios nos ayude y que adoremos al verdadero Dios. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: adorar a aquel que hizo ¿qué? El cielo y la tierra, el mar y todas las cosas. A Él debemos de proclamar siempre y comunicarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que Él es el Dios verdadero.